Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de horas de conexión a redes sociales que una persona realiza durante un tiempo. Entonces se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C o de C++. En la línea 16 a 19 hay una función llamada ejecutar. Esta función recibe como parámetro los minutos por día que la persona se navegó en internet. Pero hay que mostrar la cantidad de tiempo por conexión a redes sociales a partir de una fórmula de la condición de este ejercicio. Entonces vemos que mostramos directamente por consola el resultado. La fórmula es minutos días por 30 y todo esto dividido 60. Y esa viene a ser entonces la cantidad de horas que ha invertido la persona en redes sociales. Le invitamos a visitar la tutoría horas de conexión en TurboC. Allí se explica más detalladamente esta fórmula. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se cree la clase, se deben instanciar objetos de esa clase para poder usarla. Los objetos serán diferentes entre sí, ya que a pesar de que reutilicen la clase, tendrán atributos diferentes. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa cada una de las funciones o comportamientos declarados en la interfaz. O sea que en la interfaz se define la estructura y en la implementación se programan las funciones. Veamos la interfaz, va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos o le damos nombre a la clase, en este caso horas de conexión. Seguida de dos puntos, seguida de la clase principal en ese object. Aquí es donde se declaran los atributos o variables de instancia de la clase. En este caso no se hizo necesario, ya que simplemente este programa muestra un resultado, entonces no es necesario crear variables. Pero sí declarar la función que vamos a usar, la función ejecutar. Esto lo hacemos en la interfaz. Recuerda que estamos declarando en la línea 7. Para declarar funciones, primero se indica el nivel de la función. Con menos o bien indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, en este caso void, para datos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Entonces ejecutar es una función que recibe como parámetro de entrada una variable de tipo entero llamada minutos por día. Con esto entonces ya queda declarada la función ejecutar. Recuerde que los parámetros se van a separar por dos puntos. Con esto el compilador ya sabrá el tamaño de memoria reservada por cada objeto. Veamos la implementación entre las líneas 10 a 20, entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para poder programar un método, este previamente debió haber sido declarado. En la implementación entonces hay un método especial, línea 11 a 15. Es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase.
El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase, en este caso horas de conexión, o sea en la línea 27. Y el constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. En este caso el constructor queda vacío ya que no hay variables para inicializar. El constructor no es necesario declararlo en la interfaz a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Ya vimos la implementación de la función ejecutar, con esto queda lista la implementación. La interfaz también, por ende, la clase horas de conexión. Entonces, para usar esta clase vamos a instanciar objetos. Recuerde que si usted desea usar esta clase en otro archivo, para evitar copiar y pegar toda la interfaz e implementación, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en el archivo que los vaya a usar. Entonces, instanciemos ahora sí objetos de esta clase. Entonces, en el main, entre las líneas 22 a 31, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Y en el main, entre las líneas 24 a 26, declaramos una variable minutos por día y recibimos este valor por parte del usuario. Y vamos a crear un puntero de la clase horas de conexión. Con asterisco indicamos esto y le damos como nombre obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Entonces debemos instanciar un objeto de esta clase. Para eso primero se reserva memoria dinámica a la clase horas de conexión, invocando el método alloc. Luego a ese espacio de memoria se le invoca el constructor init. Con eso queda definida un espacio de memoria con la estructura de un objeto de la clase horas de conexión. Y obj es un puntero que apunta a este espacio de memoria. Ya se puede entonces usar la clase. Y simplemente será invocar la función ejecutar. Entonces en la línea 28, entre corchetes, primero indicamos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Enviamos los parámetros. Esta función recibe un parámetro, lo enviamos como variable minutos por día. Recuerde que los parámetros van separados con 2 puntos. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador salta de la línea 28 a la línea 16 y muestra el resultado. Por último, línea 29, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de horas de conexión a redes. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos